Ser joven es tener ideas revolucionarias de descontento. Y tienen que estarlo, de otro modo ya son viejos. Ideas revolucionarias de descontento. Y tienen que estarlo, de otro modo ya son viejos. ¿En qué momento el niño o el joven ya no tiene ese descontento? Que es la llama misma de la investigación. ¿En qué momento le quitan eso? Todos sabemos muy bien de que el niño corre, salta, piensa, hace preguntas. Es preguntón. Y así que no tenemos nada que enseñar con respecto a la investigación, porque ellos por propia naturaleza son investigadores. Así que no hay nada que enseñar, porque desde el momento que pregunta, que hay una inquietud de ¿por qué mama esto? ¿Pero qué vuela esto? ¿Pero por qué este color? Son preguntones. Hay un descontento por querer saber. Pero hemos hecho algo para que ese descontento ya no haya en el niño, en el joven. ¿De qué manera matamos ese descontento? ¿En él o en ella? No, para que no siga preguntando porque nos fastidia sus preguntas. ¿Y otra? Respondiendo a las inquietudes. De acuerdo a su condicionamiento. Se van a dar cuenta de que nuestra educación no es educación, es amoldamiento. Pero darnos cuenta de que hay eso, y hemos estado y estamos en eso, es sabiduría, es inteligencia. Así podrás percibir lo otro. ¿Qué más? El niño pregunta. ¿Qué hace usted? ¿Responde de acuerdo a su? Pregunta tú, manera. No, de acuerdo a tú, ¿cómo quieres? Claro, usted es papá, él es el niño, preguntón. Su mente está ágil, veloz, se mueve, corre. En imaginación también, disfruta, vive. No está viviendo del pasado, de los recuerdos, sino que hacemos de que se sientan ellos arrepentidos o culpables de lo que han pensado. A partir de ahí ya se crea una guerra interna, psicológica. Entonces, ¿de qué manera influimos sobre el niño? ¿De qué manera condicionamos sus mentes? Donde hay condicionamiento hay vejez. Pero muchos no se dan cuenta de esa vejez. Y clamamos bastante, pero ¿por qué no hay creatividad? ¿Por qué no hay innovación? ¿Por qué la educación sigue igual? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque aún no se aborda tan profundamente esto. Hoy conversaremos, las próximas sesiones conversaremos hasta dónde la mente de la mayoría llega al tratar el tema de educación. Hasta aquí llega, pero más allá no pasa. ¿Por qué? Pero detengámonos en esto de la juventud. El niño pregunta, piense, el cómo pensar, hará de usted líder de ti mismo, maestro de ti mismo, y no necesitarás a nadie que te diga qué pensar, ya no lo necesitas. Habrá el cómo pensar. El niño ya pregunta, de acuerdo a su condicionamiento responde. ¿Ya? Las preguntas. ¿Qué pasa si usted es comunista? Vamos. ¿Qué pasa si usted ha tenido esa formación comunista? ¿Qué cree que va a hacer con el niño? Cuando hace una pregunta, una inquietud, ¿de qué manera usted va a responder? Haría del niño lo mismo que soy. Lo contagiaría de las mismas ideas que tengo yo. Tú ves al mundo de acuerdo a tu condicionamiento y respondes de acuerdo a tu condicionamiento. Ves a las personas de acuerdo a tu condicionamiento, por decirlo así, de acuerdo a esa ideología. Tratas todos los temas de la vida de acuerdo a esa ideología. Mides a los demás de acuerdo a eso. Y responderás una pregunta de acuerdo a eso. Tantas preguntas el niño y tan rápido se responde que al final, en un día o en 2 días, el niño ha resuelto todas las preguntas, no de acuerdo a lo que es, sino de acuerdo al gusto o al parecer
de papá o de mamá. Entonces el niño, ya no hay esa inquietud, ha desaparecido esa inquietud por seguir preguntándose. Ya todo lo sabe. Por eso tengo niños, porque los sábados tratamos con niños, tenemos sesiones, niños que han envejecido prematuramente. Tienen unas respuestas, pero no de ellos. Tienen unas respuestas elaboradas, preparadas. Físicamente se comportan no como niños, como adultos, por decirlo así. Una postura no de ellos, una postura diseñado, pero no es de ellos. Inclusive se expresan no como ellos, sino como otros en ellos. Términos que no son de ellos. Entonces, estamos investigando de qué manera el ser humano ha envejecido, física y psicológicamente. Cuando hay el que pensar, hay vejez prematura. Imagínese usted ver a un niño corriendo, saltando, y mamá le dice, ¡deja de moverte! Bien, a ese dejar de moverse mamá llama orden. Pero aparentemente es un orden, pero es un desorden. Porque físicamente quiere moverse, quiere correr, quiere saltar. En su momento descansará, en su momento dormirá, porque su cuerpo lo pide. Pero no en ese momento, porque quiere correr, quiere saltar. Y necesita un espacio, ¿sí? Donde correr, donde saltar. Pero no, mamá dice, ¡deja de moverte! El deseo y el hecho mismo de querer moverse están en lucha. Y así empieza a reprimir. ¿Sí? La inteligencia que quiere moverse está siendo impedido de proyectarse por el deseo de mamá de no moverse. Y a partir de ahí el sistema nervioso empieza a alterarse. Así que deje de quejarse de por qué tiene usted alteración nerviosa. Es por eso, pues. Y psicológicamente, si hay deja de moverte, entonces deja de pensar. Ya no pienses eso. Siéntete arrepentido, culpable de lo que piensas. ¿Qué es eso? Mamá, ¿por qué llueve? ¡Ya cállate! Porque Dios quiere, pues. ¿Qué es eso? Allá, mamá, allá. ¿Qué es eso? Como aquella señorita que terminó con su pareja, no sé si les conté, porque me dijo prostituta, profesor. Por eso terminé con él. Me dijo modelo. Ah, le dijo modelo. Siéntate. Conversaremos. ¿Quién le dijo que las modelos son prostitutas? Bueno, papá. ¿Y qué enseña papá? Matemática. Teníamos que conversar inmediatamente, tenía que ir, hacer una llamada y pedir disculpas. Entonces, ¿de qué manera estamos influyendo en los niños, en los jóvenes? Sigamos. Ese descontento. Si los jóvenes no tienen ese descontento revolucionario, ya son viejos. Si usted está preguntando de un momento a otro y quiere increpar a papá, ¿sí? Hay ese descontento. Sí, pero sigue preguntando. Es porque algo no encaja, ¿no? Sigues preguntando. Pregúntate. Pero ya no hay eso. Si en ustedes que son jóvenes hay una fuerza, una energía de investigar, de cuestionar, de explorar, y el inmenso deseo de conocer la verdad de las cosas, y si no están atados por la tradición, serán ustedes los regeneradores del mundo, los creadores de una nueva civilización, de una nueva cultura. ¿En nosotros por lo menos hay algo nuevo? ¿O hay algo viejo? No es de nosotros, es de nuestro tatarabuelo, abuelo. Estamos muertos, jóvenes. Prácticamente no hay nada nuevo en nosotros. Hay algo viejo, psicológico. Por eso no hay creatividad, no hay innovación. La creatividad y la innovación vienen de pocos, de poquitos. La mayoría son seguidores. Por eso no podemos ver algo distinto, diferente. Porque estamos atados al pasado. Pero eso somos. Pero darnos cuenta de esa atadura es descondicionarse ya. No es luchar con eso, sino darnos cuenta. Es todo.
Cuando te das cuenta no hay una lucha interna, hay conocimiento propio. Por eso el autoconocimiento te permite de qué manera está condicionado tu mente. No para luchar con ellos, sino para darnos cuenta, saber. Desde ese momento, hay luz pues. Ya no caerás en la barrera. Sigamos entonces. El descontento, que es la llama misma de la investigación, de la búsqueda del entendimiento, se vuelve mediocridad y se transforma en mero deseo de mejor empleo, de un rico matrimonio o de un título universitario. ¿De qué manera más se mata ese descontento? De seguir preguntándonos. El descontento, que es la llama misma de la investigación, de la búsqueda del entendimiento, se vuelve mediocridad y se transforma en mero deseo de mejor empleo, de un rico matrimonio o de un título universitario. Así se destruye el descontento. El descontento de los jóvenes, el cual se convierte en un simple deseo de mayor seguridad. El joven que está en la academia, ¿estudia? ¿Por qué estudia? ¿Qué quiere? ¿Quiere seguridad? ¿Quiere ingresar a la universidad? ¿Tener títulos? ¿Luego casarse? ¿Y luego qué? Ya, ¿luego qué? Y ahí queda todo. ¿Sí? Pero ¿sigue investigando incondicionalmente? ¿Sigue preguntándose? ¿Algunos? ¿Hay honrosa excepción? Ya no. Y así se destruye el descontento. El mundo pues está en tal miseria porque aquella creatividad no existe. Vivir creativamente no es posible habiendo una mera imitación. La madurez, jóvenes, no es cuestión de edad. La madurez viene con la comprensión. Y no hay comprensión mientras huyamos del conflicto. Cuando huyes de ti mismo, no hay madurez. Cuando estás en contacto contigo mismo, te percibes de instante a instante, hay madurez. Y huimos del sufrimiento cuando buscamos comodidad, cuando buscamos un ideal. Pero es cuando somos jóvenes que podemos inquirir de un modo real ardiente. Pero gastamos nuestra energía tan inútilmente. Pero a la mente se la torna rígida cuando se la obliga a conformarse, a seguir o repetir frases que a veces embota o idiotiza la mente. Y toda la estructura de la sociedad se basa en la coacción, no es por medio de ella que puede haber comprensión. Por eso vuestra educación está basada en los premios y en los castigos. Nos movemos porque alguien nos premia, nos movemos porque alguien nos castiga. Pero desde ese momento que desapareció ese descontento, hay una obligación. Entonces, primero tenemos que ver eso en nosotros. Así tendrá el poder de elegir lo otro. Pero eso que descubres inmediatamente se convierte en algo viejo ya. Entonces, estar viviendo de algo viejo es quedarse en el pasado. Eso que usted descubre, y cuando nazca su hijo, lo transmite, ¿sí? Pero está usted transmitiendo algo viejo. No le está dejando ser al niño, el joven. Lo importante aquí es enseñarle también eso, pero también lo otro. No enseñe ideologías. Enséñale a cómo condiciona la mente las ideologías. En vez de enseñar ideologías, oriéntale hacia la observación de las cosas, hacia la atención hacia las cosas, la atención hacia lo que está ocurriendo, está sucediendo. Hablar sobre educación es otro de los temas. Supongamos que usted tiene un colegio
Y usted es comunista. ¿Qué cree que va a tener alrededor del colegio? ¿Vamos? ¿Qué cree que va a tener en las paredes? ¿No? Y usted de manera natural viene y dice, ¿sabes? Quiero que lo libere a mi hijo. Edúquelo, con las mejores de las intenciones. Lo trae. ¿Qué cree que va a hacer el profesor que pertenece a esa ideología y que está tan aferrado a ello? ¿Qué cree que va a hacer con su niño? Piense, ¿qué cree que va a hacer? Lo va a moldar a su... Lo va a moldar, lo va a direccionar hacia eso. Ajá. Su movimiento que él está siguiendo. Ajá. No, forma de pensar. ¿Sí? ¿Y es eso educación? ¿Se dan cuenta el cómo pensar? Y la casa se incendia, pero no nos damos cuenta. Si estuviera una serpiente por ahí, reaccionaría. Pero cuando usted empieza a observar, ver lo que está ocurriendo, entonces se va a mover, va a hacer cosas, va a estar en proyectos. Pero mientras no lo vea, va a vivir una especie de mediocridad. Por eso el cómo pensar hace que la gente tenga luz. Esa luz va a hacer de que oriente su vida de manera natural. Pero la vida es eso, ¿no? Porque todo está condicionado. Y si el profesor fuera un emo, ¿ah? O un gótico, ¿qué cree que haría con sus niños? Transmitir lo mismo que lo que sigue. Lo importante es hacer una aclaración aquí. El profesor debe enseñar lo que es trigonometría, álgebra, aritmética y todo eso. Pero cuando empieza a apropiarse de su mente, inyectando una ideología, se mata, se condiciona esa mente. Y en esa mente ya no hay creatividad, ya no hay algo nuevo. ¿Pero acaso hacen los profesores eso? No, condicionan mentes. No enseñan lo que es, enseñan lo que a ellos les parece. Puede ser un prejuicio. Entonces, tanto nos quejamos acerca de no hay creatividad, no hay innovación, tenemos el crecimiento por acá, por allá, pero no nos damos cuenta de esto, de que estamos atrapados en esto. Ampliamente abordaremos esto y luego agregaremos cuál es el propósito del profesor entonces. Si conocemos qué es educación, entonces sabremos cuál es el propósito del profesor. Y si conocemos, mediante el cómo pensar, cuál es el propósito del profesor, entonces habremos acertado qué es educación.